Ajonjolí de todos los moles. Te lo pasaba nada más a subrayar. Débil defensa de el metralleta García Luna, porque su abogado dice: vea, señor juez Brian Cogan, esta fotografía de mi cliente con Hillary Clinton. O sea, por favor, ¿no? Ya ni en Televisa lo defienden de esa manera a García Luna. Pero bueno, ya hablábamos también de que el presidente hizo hoy una amplia reflexión sin que le preguntaran en específico de Ricardo Monreal. Él dice, bueno, a propósito de los temas de justicia, de legalidad, de lo que sucede en la Suprema Corte, que no es de justicia para mí, dice, es del derecho, pues sí hay diferencias de fondo con Ricardo Monreal. Él prefiere la ley y yo la justicia. Así es, y ya adelantamos bastante de lo que es esta discusión, así que pues vamos a escuchar. Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, ¿no? No podríamos pensar todos de la misma manera, ¿no? Sería muy aburrida la vida, ¿no? Parece que dijo de que él estaba a favor del derecho más que de la justicia, porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica, como una respuesta. Y es bueno el tema, muy bueno. Si hay que optar entre el derecho y la justicia, ¿por qué se opta? ¿Por qué se inclina? Porque a veces la vida pública, la política, es optar entre inconvenientes. Sí, eso es. Esa es una diferencia que tenemos. No politiquera, ¿eh? Esta es de fondo. Por algo no es corcholata Ricardo Monreal. Él ha querido, él ha dicho, véanme, soy yo. Además, ya son muchos años de apoyar a López Obrador y soy doctor en Derecho, me siento lúcido, es mi momento. Y López Obrador nunca lo ha colocado como corcholata, aunque pues no tiene López Obrador ni siquiera la facultad para negarle la posibilidad de participar en el proceso interno de Morena. Exactamente, aquí también hay de pronto una distorsión cuando se dice yo llevo mucho tiempo apoyando al presidente. Bueno, cuando se dan esta serie de inconsistencias de fondo, pues no nada más las percibe el presidente López Obrador, también las percibe una serie de personas, de población que están de acuerdo con un proyecto de transformación y de pronto dicen, bueno, aquí esto no nos representa. Eso interpreto yo también. Claro, entonces, porque como que da patadas debajo de la mesa Ricardo Monreal. O sea, ¿qué pasa en la alcaldía Cuauhtémoc? La vinculación de Monreal con Sandra Cuevas. Y eso sí, el señor dice que le gusta mucho aplicar la ley. Ahí está lo que... No me voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos. Yo prefiero la ley. Y eso no está en contra del presidente de ninguna manera. Pero si no estamos hablando del presidente, estamos hablando de qué noción tenemos de la ley en relación a la justicia, ¿no? Totalmente. Y es lo mismo que dicen en el PAN. La ley es la ley, se aplica, no se consulta. O sea, es un discurso muy conservador. Pero también para brincarse la justicia, precisamente. Hay una colección de ejemplos en este país en donde se ha privilegiado la legalidad y ha habido una serie de injusticias. Bueno, tenemos en buena medida una sociedad todavía rota, venas abiertas por acá y por allá, o sea, de casos inconclusos, que como el debido proceso lo indicaba de tal manera, pues los corruptos o los delincuentes están fuera ¿no? Están gozando de su libertad, están gozando de millonadas que hurtaron. Y sí es todo un tema para nuestro país, porque siempre se han jactado, se han vanagloriado los conservadores de que les encanta aplicar la ley a pie juntillas, pero tenemos una desigualdad brutal, una pobreza, una marginación, ¿no? Una sociedad que, por ejemplo, trabaja para mantener a otros, a la oligarquía, lo del Fobaproa. Nos pueden decir, ¿fue muy legal y muy justo el proceso? Pues sí, o sea, muy legal, pero es absolutamente injusto que estemos pagando por negocios sucios, ¿no? No, y que ahí hubo además sí una serie de ilegalidades, pero por eso el tema del debido proceso pues no es en sí
arremeter en contra del debido proceso, es contra la simulación, porque es lo mismo que hablar, por ejemplo, de los órganos autónomos. Pues, ¿autónomos de quién? ¿No? O sea, todas estas cosas que ya hemos venido hablando. Y nos vamos a ir a otro tema porque hubo un anuncio de una buena noticia con respecto a una de las tantas obras cascarón que quedaron ahí botadas en algún momento en todo este proceso, pues de tráficos de influencias, de privatizaciones, de que luego el servicio o la empresa privatizada pues realmente ya no terminó de concretar ni nada. Estamos hablando de un puente del que nos había ya dado noticias el presidente, se fue ahí a personar, de hecho, un día para decirnos, este puente aquí en la carretera Cuernavaca no lleva a ningún lugar, ¿no? O sea, está de un lado supuestamente para llegar al otro, donde había todo un negocio de inmobiliaria que finalmente quebró y entonces se quedó el puente ahí a la mitad y varado y no lleva a nada. Mire, ahí está. Ahí nosotros podemos ver este puente, pues que evidentemente nadie usa. Entonces, bueno, Aquí también lo importante de subrayar es que se utilizaron recursos públicos para construir este puente. Y por eso, dice López Obrador, hay que encontrarle solución. Ya lo construyeron, ya privilegiaron el negocio, seguramente hasta mochada hubo, porque eso les encantaba, ¿no? Con las constructoras, tú constrúyeme el puente o no me lo construyas, déjamelo a la mitad del camino y eso sí, vamos a repartirnos el botín. Y entró en un proceso de convencimiento para que se eche a andar un proyecto de vivienda, ¿no? Precisamente de la mano del Infonavit, del otro lado del puente, para que quienes habiten ahí, pues ya tengan esta posibilidad de utilizar el puente, pero de lo contrario, pues está ahí el puente que lleva a la nada. Sí, y para que mucha gente además acceda a una vivienda, porque finalmente quien se queda con todo ese terreno, pues es Banorte, y ahora se llega a un acuerdo a través del Infonavit en donde se va a hacer un desarrollo y una parte importante de ese desarrollo va a ser para vivienda de interés social. Vamos a ver cómo nos lo contó el presidente. Ahora que fui a Morelos, a Cuernavaca, hay un puente fantasma que se hizo pasando Cuernavaca en la autopista hacia Acapulco para comunicar a, creo que es Jilotepec, y se tenía ahí adquirido un terreno de una de estas inmobiliarias del otro lado del río. Por eso se hizo el puente, que lo construyó el gobierno federal y costó muchísimo, pero no hay camino. Es un puente que no lleva a ninguna parte porque fracasó la inmobiliaria, se quedó Banorte con los terrenos y es una lástima que toda esa inversión pública, todo ese dinero del presupuesto se quede tirado. Le pedí al director del Infonavit que hablara con los de Banorte para llevar a cabo un desarrollo y que un porcentaje de esas viviendas sean de interés popular. Se van a construir, ya se tienen los permisos, 2.100 departamentos. No, pero no es Jilotepec. Temisco, sí. Es en Temisco, dice En Temisco. el presidente. Y todo esto le dio para hablar otra vez del proceso de privatizaciones. Decíamos que al principio de la mañanera estuvo muy reflexivo alrededor de varios temas y uno fue esto, ¿qué fue todo ese periodo neoliberal en donde pues prácticamente se entregó al país? Dice el presidente, y tiene razón en lo que dice, se entregaron ferrocarriles, minas, el agua, se entregó una parte de los recursos energéticos del país, la tierra, ni hablar de los ejidos, en fin, todo se fue privatizando o se tuvo la intención de hacerlo, que no se logró en todos los casos y esto es lo que se está tratando de recuperar, ¿no? Sí, y me acordé con esta reflexión de Calle 13, que también le gusta mucho una canción a López Obrador, ¿no? Que va en ese mismo sentido, que tú no puedes estar comprando los recursos naturales, el sol, el aire, y que pues la privatización llevada al límite de la exageración pues implicaría que no pudiéramos hacer nada. Vamos a escuchar parte de este fragmento que leyó el vocero presidencial sobre Saramago de José y Saramago. las privatizaciones. Memorias de José Saramago, Premio Nobel de Literatura.
Privatización, que se privatice todo. Que se privatice Machu Picchu, que se privatice Chan Chan, que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice Nuno de González, que se privatice la Catedral de Chartres, que se privatice el descendimiento de la cruz de Antonio de Cresta el Core, que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que se privatice la Cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Y finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo. Y metidos en eso, que se privatice también a la señora que los parió a todos.